Peor Kiptañani, Konamta vina campi importante. Hilata Reinalda Runtas Ñanas, Skype Okipan, Konamta vina campi importante, Manquio. Micrófono apcatas. Bueno, hermanas, buenas tardes. Un gusto de saludarle aquí a la radio emisora San Gabriel, que veo primera vez estoy participando en este radio por problemas coyunturales, ¿no es cierto? Entonces, yo vivo en el Alto. Yo quiero exhortar, quiero saludarle primero por 200 años de bicentenario a todos los bolivianos. Entonces, hay preocupación por problemas coyunturales que estamos atravesando el país, ¿no? Entonces, de ese problema es con nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, ahora vamos a entrar a elecciones generales, entonces tenemos que ver a quién vamos a apoyar, porque hermanos más hemos apoyado también, pero yo pienso que no podemos seguir con el mismo, ¿ya? La lucha ahora es para los hijos y nietos. Esa es la lucha. Nosotros podemos morir, ya hemos vivido, hermanos. Porque este hermano Evo Morales también ha apoyado a su debido tiempo, pero quiere seguir. No puede seguir porque esto pasado, lo pisado tiene que ser. ¿Por qué dicen seguimos hermanos? Porque aquellos hermanos del área rural, aquí Ciudad del Alto, se han callado. Es lo que a mí no me ha gustado, se han callado los dirigentes. Ha subido bastante canasta familiar, nadie dice nada. Por eso, hermanos, he pasado a esta radio emisora, por lo menos tenemos que convocar otras autoridades, ya tenemos que ver cambio total con el próximo gobierno que viene, con eso tiene que ver total el cambio. Por eso, hermanos, veremos también por los presidentes que van a entrar, ofrecen buenos salarios, para renta dignidad, buenos trabajos. Están viendo, hermanos, que hablando del petróleo, de gas, gasolina, sobre eso nosotros tenemos que pensar. Entonces, tenemos que pensar a quién apoyar, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, es por eso estoy pasando ahora a esta radioemisora, que por primera vez. Pues, hermanos, nos pensaremos bien, porque hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Otro también, hablarles sobre los diputados, senadores que están ganando manos cruzados, reciben 20.000, 30.000. Entonces, eso yo les pagaría que hayan trabajado por el país, pero ¿qué han hecho? Estamos en un barranco, hermanos, hermanas. Fíjense, la lucha es para los hijos y nietos. Eso es lo que tenemos que pensar ahora. No, ¿cómo vamos a levantar? Vamos a levantarnos como recién casados, vamos a levantar de cero con el próximo gobierno que va a venir. No, entonces, esa es la idea, siempre tengan en la mente, hermanos, a quién vamos a votar. Eso sería mi palabra a todos los salteños también, que los dirigentes se han callado, no han dicho nada, pero ya va a haber cambio, ya veremos que la olla también se va a destapar, porque no es eterno, son coyunturales, son los pasajeros, no, entonces eso hay que también pensar, pero también vamos a castigar a aquellas personas que se han recibido plata. ¿Por qué se han callado? Tenemos que saber el pueblo, nosotros somos... Los salteños los salteños de pie nunca de rodilla, pero ahora parece que estamos de rodilla, ¿no? ¿Dónde están los dirigentes? Entonces, todo ese tema quiero tocar, hermanos. No, gracias, hermano, por la cobertura de eso, les agradezco por esta emisora. Gracias. Hermano Reinaldo, a ver, usted tocaba un tema muy importante que atinge también a toda la ciudadanía alteña, y es que hablamos del tema de representación a través de las juntas vecinales. En la ciudad del Alto, lastimosamente, no tenemos una organización viva como se tenía hasta la gestión 2003. En ese momento sí se podría hablar de una federación de juntas vecinales que sí en realidad nos representaba. Hoy por hoy, lamentablemente ya no tenemos aquello, hermano Reinaldo. Es así, es por eso que tenemos que organizar, tenemos que pisar lo pasado, porque eso ya el tiempo nos dirá, ¿no es cierto? El tiempo nos dirá, ¿por qué se han callado? ¿Por qué se han callado? Porque hemos votado al Gonzalo Sánchez Lozada por la guerra del agua, por la guerra del gas. Entonces, esta guerra del agua, del gas, ¿dónde ha empezado? Es Guarizata, primeramente con 7 muertos.
Después han seguido Chacachi, Guarina, Huatalla, bueno, el Alto, después se han levantado la Hollada, después Oruro, los demás, ¿no es cierto? Está en la historia, sabemos eso. Pero esto, ¿qué ha pasado a los dirigentes? Porque, no sé, a ver, ya veremos cómo se va a destapar la olla. Ahí vamos a, también ellos tienen que ser castigados. Yo no creo que vamos a felicitarle por los problemas que estamos pasando, que estamos atravesando de hambre, ¿no? Hay muchas personas también que ya no están cenando, solamente con tecito. Pero ¿qué es de las guaguas? Las guaguas no pasan de hambre. Las guaguas están en desarrollo, están en crecimiento. Tienen que tener su desayuno, almuerzo, cena, todo completo. Entonces, ¿qué hacen aquellos hermanos que tienen 5 guaguas, 7, y están estudiando, sigue? Hermanos del área rural, yo les quiero exhortarles otro. Nuestros hijos del área rural ya están en la universidad, conversen con los hijos porque los hijos les va a decir a quién apoyar, tiene que haber cambio o no tiene que haber cambio. Todo eso, hablando también igual, de la misma manera el tema del estudio, nuestro ministro de Educación también está mal. Hay que cambiar esa Abelino Señane. ¿Por qué dice? Porque antes año pasado ya he leído un texto, ¿en qué época se siembra? Estamos retrocediendo como el cangrejo. Imagínense cómo están haciendo texto los ministerios de Educación. Entonces, todo ese tema hay que ver, ¿no es cierto? Así nomás, hermanos. Hilata Reinaldo, Janier Sarcasina. Akuruna caja educación que se trata de casin jabawana caja clases a distancia, clase virtual o cambio que serán ni clase presencial o como serán te oxatret con sa muy directa hilata. Hermanos, sobre ese tema del pasen de ese virtual. En virtual estamos fomentando pues a los niños con celular, están jugando. Pero los profesores están manos cruzadas, están mirando, no les conviene trabajar, no sé. Pero esta educación, esto viene del Ministerio de Educación. Ellos son los que manejan, porque los profesores cumplen nomás, ¿no es cierto? Entonces, así es, hermana, porque eso está mal. Ahora de la enfermedad no sé exactamente, hay o no hay, no sé, porque yo he escuchado que es mentira, no sé la verdad. Pero también vamos a saber igual, todo se sabe, ¿no? Después. Y lo último ya también, hermano, puede ser también ahora que la población, los hermanos en las ciudades como en las provincias también tienen que evaluar a cada uno de los candidatos. Prácticamente estamos a 2 semanas de lo que va a ser las elecciones. Sí, pues, hermano, de las elecciones, por eso nosotros tenemos que siempre luchar contra la corrupción. Porque nos han robado todo, ya no tenemos nada. Como decían que tenemos oro, plata, estaño, aquí en Bolivia, feliz, ¿no? Han gobernado los gobernantes, pero tenemos todo, pero ahora ¿dónde está nuestro tesoro? Yo les solicitaría pues a los hermanos periodistas a ver cuántas toneladas de oro tenemos en el Banco Central, cuántas toneladas. Todo eso. Yo les solicito a los hermanos periodistas su trabajo, cuántos queremos saber y tenemos que saber, ¿no? Entonces, sobre eso hay que apoyar ahora, digamos, hablan, a veces no cumplen, ¿no? ¿Cómo no cumplen? Porque hasta el Evo Morales se ha comprometido, voy a hacer textiles, fábricas para todo eso, dijo, pero no se ha cumplido nada, se nos ha resultado mal. Sé lo que ha hecho, canchas, caminos, sí, pero también es el deber, ¿no?, que de cada gobierno que tiene que hacer. Entonces, eso es cuanto yo les diría sobre temas políticos. Muy bien, gracias hermano Reinaldo también por su visita y esperamos tenerlo también próximamente para que también nos dé su punto de vista. Ya como decíamos, nos encontramos a 2 semanas de lo que va a ser las elecciones y posterior a ello también estaremos evaluando a cada uno de los nuevos gobernantes, nuevos diputados, senadores que van a estar ingresando al gobierno y bueno, lo que queremos es propuestas y también lo que queremos soluciones. Gracias hermano Reinaldo por la visita. Ya, gracias, hay mucho que hablar, mira, de las policías también igualmente de las policías, total cambio tiene que ver porque como ocupan ellos como segundo lugar la corrupción para mí. ¿No? Entonces, ya hemos visto. Entonces, todo eso tiene que ver cambio. Los comandantes trabajan con los oficiales, los oficiales con los subalternos. Ellos es lo que trabajan, es su trabajo de ellos.
No, a ver, veremos total si haya cambio. Voy a estar pasando también en la próxima. Voy a estar pasando esta radio. Muchas gracias. Vale, que os pagat atatawhilate Reinaldo, kamata